Nuria Bru. Yo soy la madre de un niño que está en LH6 ahora mismo, el año que viene va a pasar al instituto. Y nada, empecé mi andada pues un poco, hay personas aquí que empezaron conmigo el recorrido, desde que mi hijo estaba en primero de primaria siempre me había inquietado un poco, ¿no?, la preocupación por los videojuegos, por los móviles, por la tecnología, siempre tenía esa inquietud y empecé a ir a charlas y demás y bueno, poco a poco pues me fui metiendo y fui informándome y en esa época yo recuerdo que, bueno, pues que era el paso de LH6 a primero de la ESO cuando me tenía que preocupar en principio de que mi hijo tuviera un móvil y de repente fue el verano de cuando pasó a cuarto a quinto cuando aparecieron 8 móviles en la clase de mi hijo y ahí fue como ¡buah! Algo hay que hacer. Y entonces bueno, pues me junté con otras madres también con esa misma inquietud y nada, hoy estamos aquí para explicaros el recorrido que tenemos como Altza Burua, así que doy el paso a Ainhoa para que se presente. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Ainhoa. Yo un poco mi preocupación empezó un poco con hijos, yo tenía amigas más mayores que yo, con hijos ya un poco adolescentes, finales mayores, tenía sobrinos que ahora ya tienen 20 y tantos años y demás, luego sí tengo un hijo que tiene 12 años y empecé a ver un poco los adolescentes, luego un poco por tema hobby, bueno, he estado contando un cuento que me escribió un amigo escritor, un cuento por varios colegios de Vitoria, a niños de Vitoria, y luego hay un proyecto también con adolescentes, bueno, que al final tengo bastante contacto con niños y adolescentes, y empecé un poco a estar preocupada porque veía que me contaban cosas que yo desde luego no conocía de cuando yo era adolescente, que ahora tengo casi 50 años. Y, por ejemplo, una cosa que me tenía preocupada era, pues, tenían problemas de sueño o tenían problemas de ansiedad, que yo decía ansiedad, no sé, cuando yo era adolescente o era niña, no recuerdo tantos casos tan evidentes, ¿no?, de ansiedades y, bueno, temas que se me hacían un poco difíciles. Cuando ya empecé a moverme por colegios, profesores y directores me hablaban de autolesiones y yo decía, madre mía, y yo muy asustada y muy sin entender qué estaba pasando y si había algo común en todos esos casos, ¿no?, que conocía muy cercanos, que no me estaban hablando de casos de la televisión y demás. Y entonces, bueno, por casualidad, vi que había una charla aquí de una presentación de un libro de Las voces del silencio y, bueno, hablaban un poco de adolescencia, ¿no?, y problemas que tenían. Y entonces esa charla vinimos no mucha gente, estábamos así un poco como estáis aquí ahora, y Telmo Lazcano, que fue el escritor, y Maitane Ormazábal, explicaban un montón de razones, pero con evidencias científicas, de qué estaba pasando en la adolescencia y en nuestros niños y menores ahora. Y daban un poco cuáles eran las herramientas para poder identificarlas y ayudarles a pasar estos procesos de soledad que tenían muchas veces, de depresión, bueno, todo lo que un poco se estaba viendo, de problemas de sueño, que era lo que yo veía un poco en mi entorno. Entonces me interesó muchísimo, me quedé un poco sorprendida y empezaron a hablar un poco también pues, del tema móvil, que al final siempre era un poco el tema redes sociales, móvil, y era un poco el origen de muchos problemas que yo identificaba en mi entorno. Y bueno, vinieron varias madres de Ikastola Armentia, un poco empezamos a hablar entre nosotras y ahí es donde, bueno, empecé un poco a conocer el movimiento de adolescencia, ahora vamos a explicaros, de adolescencia libre de móviles, un poco gente que se estaba moviendo porque preocupada igual. Y bueno, y empezamos a juntarnos entre nosotros y empezamos a hacer un poco más esta labor que os vamos a explicar hoy. Y bueno, Estíbaliz. Venga, yo me llamo Estíbaliz. Buenas tardes a todos. Lo primero, ¿no se oye? Sí. ¿Se oye? ¿No? No. Es que tiene que bajar y subir. Se lo pone él, ¿eh? Me ha dicho. ¿Se oye? ¿Te dejamos al nuestro? Ahora, a ver ahora. ¿Se oye? Es el tuyo. Se vuelve de nuestro. Bueno, pues me quito esto. Ahora parece que está bien. Con este, vale. Vale. Bueno, yo
me llamo Estíbaliz. Lo primero, lo que me une aquí, lo que me trae aquí es que soy madre de 2 chiquis de 11 años que ahora están en sexto de primaria. ¿Me oís bien? Sí. Y bueno, a su vez también soy psiquiatra infantojuvenil. Trabajo en un hospital de día de adolescentes que tienen patología grave. Y todo esto que ha comentado Ainhoa, ¿no? Voy a profundizar un poco qué es lo que estamos viendo últimamente y también qué dice la investigación sobre el uso de las, ¿vale? Llevo 17 años en la red de salud mental de Álava, trabajando en diferentes dispositivos, y lo que hemos visto, lo he recogido aquí muy bien en un gráfico, ¿no? Desde el 2012 atendemos a 600 familias nuevas al año, y en el 2024 hemos atendido a 1.400, ¿no? Ha sido una exposición de forma progresiva, con un repunte después de la pandemia. En el 2020 hay un descenso porque debido al confinamiento se tuvo que priorizar la atención en salud para el COVID y dejamos de atender y hacíamos solo consultas telefónicas, ¿no? Pero después de la pandemia, después del confinamiento, hemos tenido un repunte, ¿vale? Y esta vez se ha mantenido la meseta los últimos años y ahora en enero-marzo hemos vuelto a contabilizar y estamos teniendo otro repunte de aumento comparado con el año pasado y bueno, a ver cómo acabamos el año, ¿vale? No solo hemos visto un aumento de la demanda, sino también de la gravedad de la demanda, ¿vale? No atendemos, no somos un servicio de urgencia, pero sí que vemos de 8 a 3 chavalicos nuestros que vienen con situaciones urgentes, entre comillas, ¿no? Y solemos atender lo que ha hablado antes un poquito de Ainhoa, de las autolesiones y síntomas graves como autoalucinaciones. Y suelen ser anecdóticos, pues atendíamos unas 12 al año, ¿vale? Pero en el 2021 se aumentaron a 44. Y la edad de atención bajó. Lo que veíamos antes del 2019 es que veíamos a chavalicos entre 16 y 18 años y a partir del 2019 nos hemos encontrado atenciones en urgencias con chavales de 12, 14 años. También ha aumentado muchísimo la atención de la trabajadora social. Antes atendía unas 1.800 consultas al año y ahora ha aumentado a 2.150. Y lo que nos dice es que está habiendo chicos y chicas con mucha desprotección, que familias que tienen que intervenir con educadores, con programas para acompañarles, con la sensación de que están muy solos. Y bueno, todo esto a mí me preocupa muchísimo, ¿vale? Y una de las consecuencias que estamos viendo de este aumento de la demanda y la gravedad de la demanda, no tenemos ninguna duda que tiene que ver con las pantallas. Voy a explicaros un poco qué dice la investigación. Ya hay numerosos estudios que hablan de la repercusión que tiene la sobreexposición a nivel físico, a nivel cognitivo y emocional y a nivel de salud mental, ¿vale? Voy a hablar primero del sueño, lo que ha comentado al principio Ainhoa, ¿no? ¿Qué les pasa a nuestros adolescentes? Tenemos a un montón medicados con pastillas de adultos, benzodiazepinas. Pues que las pantallas, los smartphones, tienen un tipo de luz que están retroiluminadas con emisores diodos de luz, las famosas luces LED, que se ha visto que emiten una luz más intensa que afecta a la fisiología del sueño humano, ¿vale? ¿Qué hace? Altera el ritmo circadiano, lo que es el sueño vigilia, ¿vale? Entonces, cuando los chicos y chicas se meten a la cama con su smartphone y empiezan pues, a conectarse, a comunicarse, se entretienen, vemos que les cuesta más dormirse, ¿vale? Que tardan en conciliar el sueño.
y retrasa el ritmo circadiano, es decir, que se levantan más tarde. Pero el toque de queda en los días de labor es a las 8 de la mañana y llegan como zombies a clase. También suprime los niveles de melatonina. La melatonina es la hormona inductora del sueño y hay estudios que ya dicen que los niveles de esta hormona están alterados. También reduce la calidad del sueño. El sueño REM es el sueño más reparador y hay estudios que indican que ya se ha disminuido la etapa del sueño REM. Y el estado de alerta, lo que hemos hablado un poquito antes, ¿vale? Toda esta repercusión, todas estas alteraciones del sueño se relaciona con mayores índices de obesidad, de alteraciones de dificultades en la gestión emocional y también peor rendimiento académico. El sueño es importantísimo en nuestros niños y niñas y es una cosa que hay que tener muy en cuenta y afecta a muchos grados, ¿vale? La obesidad, la obesidad es una de las consecuencias mejor documentadas. ¿Cómo? Perdón. Ay, Bueno, mejor documentadas de excesiva exposición a pantallas. Se describen 3 mecanismos. Por un lado, las costumbres culturales. Nosotros asociamos a ver el cine con palomitas, a ver una peli. Voy a invitar a mis hijos, a los amigos de mis hijos, a dormir a casa. No les voy a poner verdura y fruta, voy a pedir una pizza, ¿no? Entonces, esto es uno de los mecanismos que se ha asociado a la obesidad en la exposición de pantallas. Otro mecanismo, la sobreexposición a publicidad de alimentos poco sanos, que reciben por Internet y están expuestos a este tipo de publicidad. Y otro mecanismo es que altera las señales internas de saciedad. Nos cuesta saciarnos más si estamos frente a una pantalla, eso se ha demostrado, ¿vale? Y es un problema de salud pública hoy en día la obesidad en los niños y niñas, ¿vale? Salud física y vista. Nos estamos encontrando las consultas de pediatría que consultan niños y adolescentes por ojo rojo, sensación de lagrimeo, visión borrosa, fatiga, dolor de espalda, ¿no? Que estas nos las encontrábamos en las consultas de los adultos que estaban muy sobreexpuestos y que trabajaban a nivel laboral con el ordenador, ¿no? Pero ahora lo vemos en los adolescentes, que están con el ordenador en el cole, los deberes lo hacen con el ordenador y luego el ocio con el ordenador o con los móviles, ¿vale? Y luego también se ha visto que aumenta y progresa la miopía, porque cuanto menos tiempo libre pasamos cuanto menos estamos al tiempo libre y realizamos actividades de visión cercana, aumenta y progresa la miopía, ¿vale? Esto a nivel físico. Voy a hablar un poco del rendimiento cognitivo. El tiempo frente a una pantalla prolongada afecta a nuestras capacidades cognitivas y se ha demostrado, ¿vale? Sobre todo al nivel del lenguaje. Nos han hecho creer que los niños pueden aprender a través de las llamadas pantallas educativas, entre comillas, pero el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, solo se puede conseguir a través del contacto humano, no a través de una máquina. Los bebés aprenden viendo, oyendo, sintiendo a las figuras de apego. Y nos estamos encontrando con niños y niñas que vienen a las consultas de pediatría y también de salud mental por problemas del lenguaje, y lo que vemos detrás es que hay una excesiva exposición a las pantallas, ¿vale? Más cosas, el terreno que a mí me toca, ¿no?, de salud mental como psiquiatra. Pues bueno, el tiempo de uso se ha asociado, cuanto más exposición está, sobre todo en los adolescentes, en contacto con una pantalla, más riesgo tienen de padecer trastornos de ansiedad y depresión, ¿vale? Por un lado, el tiempo de uso. Luego, el tipo de uso, ¿vale? Las redes sociales se han asociado con baja autoestima, con trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en chicas. A través de las redes sociales aprenden a comunicarse, qué tienen que hacer pues, para restringir los alimentos, para tomar menos calorías,
aprenden a vomitar, aprenden a usar laxantes, a hacer un trípode de ejercicio físico y, bueno, se comunican a través de las redes sociales. El trastorno dismórfico corporal, ¿qué es esto? Pues magnifican pequeños defectos físicos. Hay un informe de la Sociedad Española de Cirugía y Medicina Estética que habla que se ha adelantado la edad del primer tratamiento estético. Antes era a los 35 y hoy en día es a los 20. Y preocupa. Luego la ansiedad social. Nos encontramos a chavalicos que están encerrados en sus casas, conectados a las redes sociales y no salen y no practican las habilidades sociales. Aunque los padres te dicen, ¿qué va? Si tiene un montón de amigos, si se conecta en la red, tiene amigos de Inglaterra, Estados Unidos y practica un montón de inglés. ¿Cómo dices que no tiene habilidades sociales? ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, pues que no se practican las habilidades sociales porque se necesita el contacto humano. Cuando ellos tienen un conflicto, ¿qué hacen? Se desconectan, no lo resuelven, lo evitan o bloquean, ¿no? Sin embargo, yo salgo a la calle y tengo un conflicto con mi amigo, lo tengo que resolver porque estoy ahí, ¿no? Entonces, están dejando de tener habilidades sociales. Autolesiones y conductas autolíticas, esto está siendo una epidemia también, lo que ha comentado un poco Ainhoa. Y estamos viendo que vienen con mucho sufrimiento, no saben manejar su malestar y buscan, bueno, y se autolesionan. Recientemente hablé con un colegio que tenían abierto en un instituto 30 protocolos de suicidio. Esto en mi época y en nuestra época no se daba, ¿vale? Y bueno, son cosas y datos que preocupan. Luego los videojuegos. Los videojuegos afectan más a los chicos, solemos encontrar mucho en la consulta. Ya está recogido el trastorno de adicción a videojuegos en los nuevos manuales de psiquiatría. Y bueno, los chavalicos, hay chavales que se pasan todo el fin de semana y también incluso no van a clase jugando a videojuegos, se olvidan de comer, de dormir. Cuando dejan de jugar tienen ansiedad, están todo el tiempo pensando en las partidas. Se asocia también ansiedad social, a depresión y soledad y agresividad, porque juegan a juegos no apropiados para la edad, a juegos muy violentos que son para mayores de 18 años, están jugando chavales de 12, 13, 14 y esto aumenta la agresividad. Nunca he tenido tanto en consulta que vienen a preguntar padres por violencia filioparental. Bueno, exposición a contenido inapropiado, el porno. Salía una noticia en el correo, la primera vez que vi porno tenía 8 años, ¿no? Es impactante, pero es real. Los chicos en Google ponen pene y ya les sale, no a la primera, pero si sigues, aparecen ya páginas porno. Y hay un estudio en la UPV que habla que el 70% de los jóvenes entre 13 y 18 años ven porno 2 horas a la semana. El ciberbullying. Hay otro estudio también de la UPV que habla que el 24% de las familias dicen que por lo menos una vez se han enfrentado al ciberbullying de su hijo o hija. Y el ciberbullying es otro factor de riesgo para tener depresión, ansiedad y conductas autolíticas. Bueno, voy a terminar hablando un poco de las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría. ¿Qué dice? Que coinciden con las otras asociaciones de Estados Unidos y la Asociación de Pediatría de Canadiense. Que hablan de 0 a 6 años, 0 pantallas. Los niños no deberían ver ni la tele. ¿Qué más recomiendan? Que el adulto tiene que ser ejemplo, modelo. No debe utilizar el móvil delante de los niños a esta edad. Y como excepción permiten hacer videollamadas a familiares lejanos. Esto dice la Sociedad Española de Pediatría, ¿vale? 7-12 años, 1 hora al día, teniendo en cuenta el tiempo escolar, la dedicación a los deberes, ¿vale? Suena un poco difícil, yo que tengo hijos de 11 años, pero bueno, solo menos de 1 hora al día.
Si se van a usar estos dispositivos, conviene hacerlo en espacios comunes, acompañado de un adulto y con dispositivos fijos, mejor la televisión, el ordenador y menos los móviles, como lo que es el smartphone y la tablet, ¿vale? Pactar límites previamente, ¿no? Cuánto tiempo va a estar, qué contenido va a haber y revisarlo periódicamente, ese contenido que está utilizando el menor, ¿vale? Y recordar que las redes sociales no están permitidas a esta edad, ¿eh? Son para mayores de 13 a 16 años, o sea que los niños a esta edad no deberían tener Instagram, ni TikTok, ni WhatsApp. A partir de 13 años recomienda menos de 2 horas, incluyendo, otra vez de nuevo, el cole, los deberes y el ocio. Si se permiten accesos a estos dispositivos, establecer un contrato, ¿vale? Un compromiso con normas de uso. Hay un montón de contratos en Internet, ¿no? Quedar con el chaval, el móvil es mío, lo puedo ver cuando yo quiera, te permito usarlo con unas condiciones y voy a controlar a qué entras y a qué no entras. Importante instalar herramientas de control parental y revisarlo periódicamente porque nuestros chicos y chicas son muy listos. Y retrasar en la medida que sea posible la edad de entrega del primer móvil y el acceso a las redes sociales. Bueno, esta ha sido mi parte y ahora voy a pasar a Nuria a que os siga contando un poco su parte. Gracias, Estíbaliz. Bueno, después de lo que nos ha contado Estíbaliz, ¿no? Desde su profesión además, ahora os vamos a contar un poco cómo funcionan las redes sociales. Como os decía Estíbaliz, ¿no? Las edades recomendadas son menores de 13 o entre 13 y 16 años, depende de la red social. Es lo que dice la Agencia Española de Pediatría, pero además las mismas redes sociales también ponen una prohibición de uso. Es decir, WhatsApp no está permitido su uso para menores de 13 años, YouTube 13 años, Instagram 14 años, TikTok 14 años. Es decir, que esas son las normativas, ¿no? De las edades mínimas para el uso de las redes sociales. Aún y así, cuando les damos un smartphone que tienen acceso a esas redes sociales, les estamos dando acceso a un casino. ¿Qué edad es la mínima para entrar a un casino? 18. Y cuando les damos un smartphone, les estamos dando acceso a que entren a un casino. Por cómo está diseñada las redes sociales, todo lo que hay detrás de la red social. Si usáis WhatsApp, si usáis Instagram, si usáis Facebook, sabéis que muchas veces, ¿no? Nos mantiene distraídas en esos tiempos muertos que tenemos, porque hay un scroll infinito donde siempre tenemos algo que ver. Y siempre nos ofrecen todo aquello que queremos ver. No nos dan información que no queramos conocer, sino conocen nuestros gustos, conoce lo que nos gusta en mi alrededor, dónde mantengo la atención. Y eso no es casualidad, eso es porque así están diseñadas las redes sociales. Funcionan como una máquina tragaperra, ¿no? Esa monedita que he hecho, esa monedita que voy echando a la máquina tragaperra hasta que consigo las 3 cerezas o las 3, lo que sea, porque yo no juego, pero eso que nos da la máquina tragaperra es lo mismo que nos dan con los likes o con las nuevas notificaciones que tenemos en una red social. Todos son alarmitas que mantienen nuestra atención, ¿sí? Y esa es un poco toda la filosofía que tienen las redes sociales detrás, mantener nuestra atención. ¿Por qué esto? Cuanto más tiempo permanecemos en una pantalla, en una red social, en lo que sea, en una notificación, la empresa recibe más información sobre nosotras. Cuanto más información tienen, más manipulables nos sentimos. Y cuanto más manipulables y más vulnerables somos, más poder de venta tienen. ¿Os habéis fijado cuando estáis en las redes sociales que os aparecen anuncios? ¿No? Siempre aparecen anuncios y dices, ¡guala! Pero si esto, yo me quería ir a Benidorm y de repente tengo un WhatsApp que me sale aquí un mensaje, un anuncio para irme de viaje a Benidorm. ¿Os ha pasado? Os ha pasado. No es casualidad. Hay un algoritmo detrás que detecta, ¿no? Todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos visitando y nos va a ofrecer todo aquello que queremos. Veo caras de afirmación, no sé qué os ha pasado, ¿no? Y habéis dicho, ¡guau! ¿Casualidad? No, no es casualidad. Todo está pensado y todo está diseñado para mantener nuestra atención. ¿Por qué? Las redes sociales, en teoría, son gratuitas, ¿no?
son gratuitas y realmente, ¿no? Nosotros estamos paseando por la red social y es gratuito. Pero fijaros, ¿cuántos usuarios tienen las diferentes plataformas? Facebook en el año 2024 tenía más de 3.000 millones de usuarios. ¿Sí? YouTube, 2.500 millones de usuarios. Si es gratis, ¿no? Todo esto es gratis. Si hablamos de beneficios, hablamos que Facebook del 2010 al 2023 pasó de una facturación de 606 millones a 39.200 millones. Si es gratis, ¿no? Yo estoy en Facebook y a mí no me cobra nadie nada, todo esto es gratis. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues hay un dicho muy sencillo que es: si no pagas por el producto eres tú. Y tu información la están vendiendo a diferentes empresas para que tú compres sus productos. ¿Os habéis quedado así? ¿Sí? Nada en esta vida es gratis. A mí me lo decía mi abuela, que nada es gratis en la vida. Todo tiene un precio. ¿Sí? Y el precio es que nosotras somos el producto que estamos dando a Internet. Y cuando damos acceso a nuestras hijas o nuestros hijos a estas redes sociales, les estamos vendiendo. Estamos vendiendo porque la tutela de los menores de 18 años es nuestra, de las madres y de los padres. Cualquier actividad que tengan los hijos o que hagan los hijos en las redes, la responsabilidad es nuestra. Si un crío o una cría se va a la consulta y se va a Estíbaliz, la culpa o la responsabilidad, o parte de ella, es mía también. Evidentemente, luego hablaremos de las leyes y demás, pero parte de esa responsabilidad es mía. Por eso nosotras pues, luchamos para retrasar la entrega de los smartphones a niños, al menos a esos 16 años de edad, porque es por desarrollo cerebral es cuando pueden estar preparados, ¿no? Nunca estamos preparados porque las adicciones en las redes sociales están, pero bueno, se supone que tenemos otro pensamiento crítico y otro poder de toma de decisiones que no un niño de 12 o de 13 años. Ahora Ainhoa nos va a explicar un poco más de legislación. Bueno, nosotros somos madres, vale, no sabemos mucho, pero es verdad que con toda esta preocupación y este año y pico que llevamos un poco todas informándonos, leyéndonos y demás, ya tenemos bastante información de, bueno, de quiénes son los responsables de todo esto. Como dice Nuria, el sentimiento ¿no? Es verdad, lo tenemos, o sea, los padres, culpa, de angustia, de qué podemos hacer, cómo estaremos haciendo bien en entregar, ¿no? Un móvil a un niño, no, tal. Bueno, pues hasta ahora esa sensación la hemos tenido y lo que hemos intentado ha sido pues, agruparnos y buscar un poco, ¿no? Cuáles eran las razones, cuáles son los orígenes y demás. Entonces, bueno, en esta diapositiva queríamos eso, ¿no? Exponer lo que nosotras hemos sentido y lo que nuestros, ¿no? Los compañeros y demás que están con nosotras, quién tiene la responsabilidad real de todo esto. Es un poco compartida, es un poco dónde ponemos el foco. ¿Son las administraciones que deberían regular y hacer algo? ¿Son las empresas tecnológicas que evidentemente están ganando muchísimo dinero, ya no solo con nosotros, personas adultas, sino que están ganando muchísimo dinero económico, todo es por un objetivo económico con los niños, ¿no? Con nuestros menores, que es muy grave y creemos que es muy grave? Familias, sanitarios, tienen que involucrarse, claro que sí, los sanitarios nos lo están advirtiendo, hace ya tiempo que nos están hablando que están preocupados, que tienen muchísimos niños en consulta. Los educadores, los colegios, estamos todo el rato, ¿quién tiene? Pues nos tienen que avisar, ¿no? Desde los profesores o los directores, no sé. Los historiadores, bueno, hay un artículo que hemos encontrado, los historiadores consideran el siglo XX como el siglo del niño, porque hasta entonces no se entendió que su bienestar no es solo responsabilidad de las familias, puesto que también las administraciones intervienen en la formación y en garantizar su salud. Se dice que tenemos que respetar a todos los ciudadanos, ¿no? Tengan la edad que tengan, o sea, con lo cual es obligación de todos responder ante este problema tan grave, ¿no? Que estamos viendo que está surgiendo. Tenemos que respetar los derechos del niño. Desde la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño en 1924 y la creación de UNICEF en 1946 y demás, firmada por 140 países, establecen unos mínimos que no deberíamos cuestionarnos, nadie. O sea, no tenemos que echar, yo en mi opinión, no tenemos que echar todo el rato la pelota de quién tenemos más culpa o menos culpa, ¿no? Somos los padres,
no sé, son las administraciones, es nuestro gobierno, bueno, es un cúmulo de todos. Está claro que el foco en las empresas tecnológicas, que son los que sacan el mayor beneficio, está puesto, pero si contra ellas no luchamos un poco todos en conjunto, son muy potentes, tienen unas ganancias a nivel macro que son exponenciales, es que yo creo que no podemos ni asumirlas en nuestra cabeza, esa ganancia, y tenemos que un poco luchar todos en común. Respecto a la regulación, ¿no? Decimos, bueno, pues que venga, que se espabilen nuestros gobiernos y que pongan leyes, y que yo a mi hijo, por ejemplo, le digo, venga, que esto enseguida, ¿no? Nuestros gobiernos nos van a poner una ley en la que se va a prohibir y ya ningún niño va a poder tener el móvil hasta los 16 o hasta los 17, ¿no? Y él me dice siempre, ¿y cuándo va a llegar eso ya, mamá? Porque es que aquí unos tenemos, otros no, y esto, pues efectivamente, así nos sentimos un poco todos, ¿no? Que tenemos que ser un poco en común. Pues, ¿qué está pasando? La situación real es que en muchos países de Europa, pues Francia, Italia, Países Bajos, Suecia, ellos ya tienen regulaciones bastante fuertes para la prohibición de los móviles, ¿no? De la entrega de móviles a los menores. Y aquí en España, también en las comunidades autónomas, existe una regulación específica mediante decreto. Hay un decreto en el que prohíbe el uso de móviles en los centros educativos. ¿Vale? En los centros educativos los niños no pueden llevar el móvil y son espacios libres de móviles. En Australia hay una ley de Internet que es muy restrictiva respecto a directamente prohibir a los menores de 16 hacer uso de las plataformas digitales. Bueno, pues esto poco a poco pues vamos consiguiendo pasito a paso regularlo y que eso nos ayude, ¿no? Al final la regulación hace que también entendamos que ese peligro es real, porque muchas veces la regulación también lo que hace es eso, es un poco educativa, es un poco que nos enseña un poco a entender que de verdad que es un peligro real, que no es solamente pues una cosa obsesiva, ¿no? de nosotros como padres y madres que estamos preocupados por ellos. Y que, bueno, en Estados Unidos, ya sabréis, seguramente conozcáis todos, 41 estados han demandado directamente a Meta por fomentar la adicción y problemas de salud mental entre los menores. O sea, los países se están moviendo, ¿vale? Las regulaciones están... Aquí tenemos un pequeño... En el Departamento de Educación del Gobierno vasco, ha optado por delegar esa responsabilidad de prohibir los móviles en los centros educativos a los propios centros educativos, ¿no? Que ellos hagan su propia normativa y bueno, eso nosotros creemos que bueno, nosotros, y nos lo dicen los compañeros, ¿no? Que conocen tema jurídico, que eso directamente genera una incoherencia jurídica. Sería mucho más fácil y sería más equitativo el que directamente hubiera una regulación desde arriba, desde el Gobierno vasco, para que en todos los colegios tuvieran la obligación de hacer ese espacio como libre, y así los docentes estarían cubiertos, porque dependiendo de qué colegio trabaje un docente o no, ese colegio puede estar utilizando los móviles en el colegio y tienen riesgo de ciberacoso, ¿vale? De lo que hemos hablado antes de los niños, pues los profesores también lo sufren en algún momento. Los propios estudiantes lo mismo, no hay un derecho de equidad, porque según en qué centros hayan matriculado, pues puede que en ese centro se sigan utilizando los móviles con más flexibilidad o con menos, o que su propio entorno, ¿no? Haya más niños o más compañeros que usen el móvil en el propio centro educativo, en el recreo. Y las familias también tienen una nueva variable para elegir el centro educativo en el que van a ir, ¿no? No todos van a tener... vamos a decir, esa seguridad directamente en el centro de no tener smartphones en su espacio escolar, sino que, bueno, van a tener que elegir a ver en qué centros, donde elijo, unos sí, unos no. Bueno, eso va a ser un poco bueno, lo que tenemos también un poquito que insistir, ¿vale? Luego también hablamos de la atención a las desigualdades. Se generan muchas desigualdades cuando no hay una regulación desde arriba, ¿no? En el que marca cuáles son las pautas de actuación. Estamos preocupados porque los menores de familias más vulnerables son quienes más tiempo pasan enfrente a dispositivos. En una familia en la que trabajan los dos padres, por ejemplo, el padre y la madre, muchas horas, incluso tienen que hacer turnos extras, esos niños en casa están, bueno, con más pantallas, ¿no? Con el móvil, y pues, normalmente además les dejan por protección, bueno, si no me llamas y tal, y bueno, la manía que hemos cogido todos de dejarles un móvil sin ver que detrás de solo el teléfono tienen todo un aparato con muchísima más
apertura a lo que estaban contando mis compañeras. Y bueno, y las chicas, las niñas, sufren también más las consecuencias psicológicas, como ha explicado Stitch, ¿no? Hay un contacto temprano y frecuente con la pornografía, y este acceso a la pornografía, además que nos asusta, es que deforma las relaciones afectivas y perpetúa patrones de violencia y desigualdad de género, con lo cual, otra vez, desigualdades que se generan, ¿no?, en el acceso de los menores a un smartphone. Lo que creemos es que el ámbito educativo no debe alimentar el problema, ¿no?, sino que tiene que ser parte de la solución. Otra vez, tenemos que trabajar todos en común, tenemos que trabajar todos aunando fuerzas, porque si no, esto no va para adelante. Y bueno, ahora voy a explicaros un poquito, como he dicho al principio, un poco cómo nos juntamos, ¿no?, aquí en Álava, en qué momento surgió un poco el movimiento Altza Burua y Adolescencia Libre de Móviles. En Álava surge a finales del año 2023. Bueno, estuvimos un grupo de padres y madres que empezamos a estar preocupados, conocimos iniciativas que ese mismo año, estaban en el 2023, en Poblenou, en Barcelona, se juntaron también un grupo de padres muy preocupados y formaron lo que es el movimiento Adolescencia Libre de Móviles, ¿vale? Tuvieron en ese momento mucha difusión en medios de comunicación, hicieron campañas de firmas y demás para hacer pactos entre ellos para retrasar la entrega del móvil, y bueno, en ese momento pues Olaya, una compañera, y yo entramos ahí como delegadas un poco de Álava, que en ese momento todavía el movimiento aquí no tenía representantes. Pero casi a la vez nos enteramos también que es que ya en Guipúzcoa existía un movimiento anterior en el año 2019 que se llamaba Altza Burua Guipúzcoa, y concretamente en Zarauz hubo un movimiento muy fuerte a través de, bueno, Miren Ross y Telmo Lascano, que ellos lo crearon, que no se llamaba Altza Burua al principio, pero bueno, luego fuimos dando entre todos forma y demás al nombre, y era porque empezaron a trabajar en un colegio en el que, bueno, ahora os explicaré un poco los datos, pero en el que estaban lo mismo preocupados y dijeron, tenemos que hacer algo, pero tenemos que hacer algo en conjunto. Y consiguieron darle la vuelta a esa situación, y a partir de ahí empezaron a trabajar, como llaman ellos mucho, el kilómetro cero, ¿no? Empezaron a trabajar en líneas muy pequeñas de colegios, pero colegios que se juntaban unos con otros, y empezaron a trabajar uniéndose al movimiento. Nos enteramos, pues nos unimos desde aquí de Álava al movimiento Altza Burua, y ellos nos dieron muchísimo apoyo. De hecho, como ellos están muchísimo más avanzados en todo este conjunto de actuaciones, pues nos están dando muchísimas pautas para nosotros en Álava. Ahora veréis lo que hemos conseguido, ¿no? Hasta ahora hemos confluido ya más de 400 familias. Como somos un movimiento y una asociación, tampoco tenemos los datos muy exactos, pero estamos, bueno, ahora os explicamos, más de 40 centros ya de colegios nos hemos juntado, profesionales de la salud, de la educación, bueno, toda la gente que está preocupada pues se une y actuamos, ¿no? A nivel del País Vasco ya somos más de 20.000 familias, y a nivel nacional, en el movimiento de Adolescencia Libre de Móviles a nivel estatal, ya somos más de 30.000, ¿vale? Ya os digo que son datos generales, seguramente seamos muchísimos más, pero no somos capaces de contabilizarnos, ¿vale? No nos podemos dar ese dato exacto. Y esto con el objetivo compartido de educar, proteger a nuestros menores. Ese sería un poco como objetivos del movimiento. Bueno, estos se van también un poco moviendo, ¿vale? El primero el que se empezó a tener en el propio movimiento fue concienciar y empoderar a las familias, diciendo que no estábamos mal encaminadas, que lo que nos estaba preocupando tenía todo el sentido, y concienciarnos de que tenía sentido lo que estábamos diciendo, estaba apoyado, y empoderarnos. Vamos a juntarnos, nos apoyamos, como decíamos al principio, un poco calorcito, ¿no? No estamos locos, o sea, lo que estamos sintiendo y viviendo es real, y bueno, nos juntamos, hablamos y nos apoyamos en un principio en el que no es como ahora, que me imagino que por medios de comunicación ya sí, veis que hay mucha noticia tal. En el año 2023 había muy poquito, todavía esto no estaba despuntando, ni había tanto apoyo, ni teníamos tantos datos. Que se promueve también desde el movimiento de Altza Burua el pacto social para retrasar la entrega del smartphone, para evitar la presión social, que es un poco la razón primordial, porque a todo el mundo que le preguntamos, ¿pero por qué entregas el móvil a los niños? Es que todo el mundo lo tiene.
y es que no voy a ser yo el raro que no se le entregue. Bueno, pues es un poco intentar que esa presión social no haga que sea la entrega demasiado prematura, ¿no?, en los móviles, cuando nosotros, la mayoría de los padres que conocemos, tampoco la entregaría por propia iniciativa. Después, ¿cuál es el tercer objetivo? Acompañamiento a la infancia y a la adolescencia en el uso de aplicaciones y redes sociales. Vale, aquí, como yo les he explicado a mis compañeras, ya sabemos ahora las edades, cada vez tenemos más información sobre este tema y, bueno, pues nosotros, a los que ya han entregado y ya igual conocemos, ¿no?, a niños y adolescentes que ya están en ese paso, pues intentar darles unas pautas para que eso sea lo menos dañino posible. Y luego, bueno, el cuarto sería poner de manifiesto un grave problema de salud pública que ha surgido. Y esto de salud pública lo enfatizo, porque eso lo están diciendo muchos expertos. Y parece que es como un término muy exagerado, pero no es exagerado, es real, ¿vale? Es un término de salud pública. A Parlamento y demás hemos ido a demostrarlo ya con muchísima documentación y, bueno, y a exigirlo, ¿no?, que lo tengan en cuenta. A exigir a las autoridades el papel, lo que os decía, de protección de la infancia y de la adolescencia frente a riesgos de Internet, que son muy graves. Hay que ser todos conscientes de ello y lo exigimos. Y el último, generar conciencia crítica en familias y centros educativos, movilizando a las instituciones para regular este uso de dispositivos móviles y pantallas en el ámbito escolar, ¿vale? Ahí estamos enfocados ahora mismo aquí en Álava. Esto es lo que os contaba. Son historias, bueno, de éxito, ¿no? Al juntarnos y así, ¿qué conseguimos? Pues en Zarot, que fue un poco el inicio de lo que conocemos como movimiento, el 99, como cuenta Miren, el 99% de los alumnos entraban en primero de la ESO con móvil. Y hoy han conseguido que el 90% que empieza segundo de la ESO no tengan móvil. Con lo cual, como dice ella, han dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Son 3 líneas con 65 niños, pero es un logro y evidentemente se nos ha dado un apoyo al resto diciendo que se puede conseguir y que si unidos lo consiguieron. Después siguió Vergara, un 93% de estudiantes no tienen móvil en primero de la ESO, un 93%, es que es la clase casi completa. En Usurbil, un 90% de los alumnos comienzan primero de la ESO sin móvil. Ondarro, 80% de adolescentes. Bueno, ya veis que son datos esperanzadores que a todos nos ayudan a estar un poco más fuertes en esta batalla, ¿vale? Aquí en Álava, ya como os he dicho, somos ya 42 centros unidos al movimiento Altza Burua, que nos damos mucho apoyo en el sentido de, pues eso, documentación de la que ya llevamos registrada, en reuniones para objetivos comunes, en utilizar los pactos que ya existen y funcionan para que, bueno, las familias tengan eso. 80 en Guipúzcoa, que son los precursores de todo esto y que ya iban muy avanzados, con lo cual les copiamos. Y 39 ya en Vizcaya, ¿vale? Navarra también está sumado, pero bueno, como también tenemos, bueno, ellos también muchas veces por el tema de gobierno vasco, que funciona la regulación diferente y demás, bueno, vamos un poco de la mano, pero un poquito más independientes al movimiento nuestro aquí en el País Vasco y creciendo. Vale, historias de éxito también. Datos que, bueno, han salido hace poco, estos son datos del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Lo que queríamos deciros es que en un principio algo que parecía difícil se está consiguiendo. No tenemos regulación, pero como ya os decíamos, sí que se les ha exigido a todos los centros educativos que hagan un protocolo, ¿no?, de cómo va a ser el funcionamiento y la entrega de los móviles, del uso de móviles en sus espacios. Vale, pues el dato del Gobierno vasco es que este año ya se ha conseguido que el 85% de los colegios de primaria establecen una prohibición absoluta de los dispositivos en sus instalaciones, ¿vale? Esto queremos que sea el 100% directamente. Luego, en secundaria, ¿qué pasa? Que es cuando empieza primero de la ESO y los niños tienen 12, 13 años, el 50% de secundaria permite el uso con fines pedagógicos, bajo supervisión del docente. Bueno, aquí queremos reflexionar cuando se habla del uso pedagógico, ¿no? Porque sabemos que si no está regido por una ley como material educativo, un elemento propio, o sea, privado, ¿no?, que es un elemento nuestro y no es un ordenador ni una tablet ni que esté controlado por el propio centro educativo, es un poco arriesgado, ¿no?, decir un uso pedagógico, ¿quién le da ese margen? Ese margen nos parece que también debería ser eliminado, ¿vale?, para seguridad de nuestros niños.
Y bueno, pues eso, que hay vulnerabilidades que pueden llevar a la desprotección de los menores, así que bueno, cuidado con esto del tema del uso pedagógico, ¿vale? Tenemos que seguir peleando, tenemos que hacernos todavía un poco más fuertes y exigir que eso llegue al 100%. Y luego, el 60% en bachillerato ha optado por esta decisión, también bajo supervisión del docente para fines pedagógicos dejar el móvil, y en FP, bueno, que hay alumnado ya mayores, el 70%. Vale, estos son un poco los datos que nos da el Gobierno vasco. Y ya está, mi parte. Bueno, pues no sé si se oye. ¿Se oye? ¿No? Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, pues ahora que os hemos puesto así como un poco los nervios a flor de piel, algunas y algunos que estáis aquí, ahora vamos a decir, pues, por dónde empezamos, ¿no? Cómo nos organizamos. Es decir, esto, como decía Ainhoa, hay casos de éxito y en eso es lo que nos reforzamos, ¿no? En decir, ostras, si un pueblo como Zarauz, Ondarru, Surbil han conseguido, Tolosa, que también han conseguido que sus centros, ¿no? Que sus niños y sus niñas vayan a secundaria sin un dispositivo, un smartphone, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos, no? Es muy importante para nosotras la organización, estar en red. ¿Por qué? Porque, como bien decía, la sociedad me lleva a darle un móvil a mi hijo cuando va a secundaria. Nos lleva a ello. Y se sienten bichos raros cuando son los únicos que van a secundaria y no tienen móvil, porque están solas o están solos. Y todos los demás se mueven o con WhatsApp, o por Instagram, o por TikTok, porque están deseando, ¿no? Tener esa red social. Vale, pues vamos a hacer que estos niños no estén solos y que vayan en red, ¿no? Y que vayan en grupete y que intenten hacer ese paso a secundaria donde tengan una red de amigos y amigas que tampoco tengan móviles y que queden, pues como antiguamente íbamos a picar al timbre del vecino o le llamen por teléfono a su casa para quedar con él, ¿sí? A ver si lo conseguimos. Ese es nuestro gran reto, a ver si se consigue. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar... Yo aquí mirando. Sí, igual, vale. Bueno, hoy no sé si estáis aquí, colegios, levanten la mano quien tiene sus hijos en primaria o en secundaria. Vale. Que tengáis primaria, secundaria, bueno, estáis ahí, vale. Supongo que tendréis un AMPA dentro del centro educativo, ¿sí? Que funciona, que no funciona, estáis activas, no estáis activas. Bueno, pues ver un poco cuál es vuestra situación, ¿no? Porque lo que es interesante es que hoy sepáis que hay toda una secuencia desde Altzaburua que os va a ayudar y acompañar en cómo hacer todo este proceso dentro de las AMPAs. Entonces, lo primero es, vamos a ir al AMPA, ¿sí? Y desde ahí vamos a ver cómo nos organizamos. Desde el AMPA, lo que proponemos es, como decía bien antes Ainhoa, ¿no? El centro educativo y las familias tenemos que ir de la mano y tenemos que ir a una. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar aliados. Aliados, si puede ser dentro del equipo directivo del centro, muchísimo mejor. Entonces, es hacer una reunión con el equipo directivo, director, jefe de estudios, lo que sea, del centro educativo, y decir, mira, queremos formar parte del movimiento de Altzaburua, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Luego sería crear una comisión de trabajo. Los centros que están funcionando, hay como un delegado, delegada o persona responsable de cada clase. Sí que aconsejamos, ¿no? Porque muchas veces la preocupación, yo cuando me he presentado, ¿no? He dicho que a mí me inquietaba desde que mi hijo estaba en primero de primaria y ahora está en sexto, ¿sí? Es decir, que la preocupación cada vez va bajando más. Entonces, si conseguís aliados desde HH2, este es un centro de primaria, ideal. Si encontráis que una persona sea la responsable de difundir toda la información de la clase, sería ideal, ¿vale? Entonces, desde HH2 hasta LH6 y en el instituto, pues si podéis, primero, segundo, luego tercero y cuarto igual es más difícil, pero al menos primero y segundo sería ideal, ¿vale? Hacéis una comisión de trabajo, ya sea un grupo de WhatsApp, de Telegram, como os queráis comunicar, donde, bueno, pues tengáis algunas reuniones, pueden ser semanales, quincenales, mensuales, cada centro es un mundo, y podéis compartir esas inquietudes y ver un poco luego pues cómo ir avanzando, ¿vale? Desde ahí tenéis el apoyo de Altzaburua, hay una adhesión a lo que es el movimiento de Altzaburua, hay un documento para rellenar tanto por parte del equipo directivo como del AMPA como adhesión al movimiento, por lo que decía Ainhoa, porque seguro que tenemos centros que están adscritos y que estamos despistadas y que no tenemos la información, porque antes la gente se sumaba, ¿no? Se sumaba al Telegram, soy de no sé dónde, soy de tal, y no teníamos esa información, entonces lo intentamos recoger con un documento. Y luego desde Altzaburua nos apoyamos con Adolescencia Libre de Móviles, que ya trabajamos en red a nivel nacional, ¿sí? Entonces,
Si tenéis esa inquietud, yo os animo a que empecéis a andar, porque no estáis solas, o sea, hay un equipo detrás, ¿no? Que hay una serie de personas que os va a estar acompañando. Hay un montón de información y cada centro es un mundo. O sea, lo que hayan dado, luego nos explicará su experiencia en Armentia, pero cada centro puede hacer sus pasos por donde quiera. Ahora os explicaré un poco lo que nosotras proponemos, pero evidentemente puedes empezar por arriba, por abajo, por horizontal, como vosotras lo veáis mejor, ¿vale? Pero sí que esto es AMPA, Centro Educativo, Comisión de Trabajo, Altza Burua y Adolescencia Libre de Móviles, ¿vale? Es un poco la red es que un poco vamos general, creando. pero como dices, Nuria, ¿verdad? Pero es que ahora me estoy acordando porque en la zona de Ayaraldea, porque estamos todo Álava y están funcionando también genial en todas las cuadrillas de Álava. Y, por ejemplo, en Ayaraldea hay una compañera que está trabajando muy activamente y ella está dentro del grupo directivo, está del comité directivo. Entonces, claro, ella está haciendo el movimiento un poco al revés. Ella lo que está haciendo es unir a profesores, haciendo mucha difusión entre profesores tal, y bajando hasta las familias, que ha conseguido aunar muy rápido a todo el colectivo educativo, pero con familias. Con lo cual, pues eso, el movimiento puede ser al revés, pero en Ayaraldea ha funcionado genial. En el caso de Miren, ella es la directora del centro. Claro. En el caso del casco viejo de aquí de Gasteiz, nos pusimos a trabajar con los 4 colegios de referencia de un instituto, del Instituto de los Serrat, y lo que hemos hecho es ponernos a trabajar una persona del AMPA con una persona del equipo directivo, pero de los 4 centros, es decir, de los 4 centros de primaria más el de secundaria. Y se consiguen cosas mucho más ricas. Cuantos más seamos, pues más productivo será, ¿no? O sea, será como iremos avanzando. Todos en la misma línea, porque ¿no? Yo creo que una cosa que hemos repetido muchas veces durante la sesión de hoy es el irnos acompañando, ¿no? El no estar solas y el irnos sumando, ¿no? Y todo suma, ¿vale? Aparte de esto, su organización, ¿no? La estructura, cómo podemos hacer, nuestro objetivo sería llegar a ese pacto familiar para retrasar la entrega del smartphone a los 16 años. Estos pactos se pueden repartir y difundir anualmente, con revisión anual, es decir, hoy me lo puede firmar una familia de HH2, el año que viene lo revisa, lo puede volver a firmar, es decir, es revisable, es un pacto que es entre familias, que esto pues puede ir o no puede ir, pero al menos me he leído un documento y estoy de acuerdo en lo que me dice, ¿no? En todas estas observaciones que me dice el movimiento, ¿vale? Como os decía, lo primero sería crear ese grupo de trabajo con esas reuniones periódicas y con una comunicación pues, con el canal que vosotras queráis, pero sí que las reuniones, aunque sean quincenales, sirven mucho para decir dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Paramos, reflexionamos, vemos lo que hemos hecho y venga, hacia dónde vamos a ir, ¿sí? Y eso es bastante importante. A veces no se puede por tiempos porque somos madres y padres que todas tenemos una vida laboral, evidentemente, ¿no? Que no nos dedicamos a esto, pero sí que es el futuro de nuestra juventud, con lo cual pues todas las que estamos aquí estamos porque queremos una juventud más sana, ¿no? Y queremos que la adolescencia de nuestros hijos sea de mejor calidad, ¿vale? Lo que hicimos, lo que solemos hacer en los centros es hacer un diagnóstico de situación, es decir, vamos a ver si en el cole hay una inquietud sobre esto y podemos pasar primero pues diferentes encuestas, primero sobre reflexionar como persona adulta qué uso hago del dispositivo, de los móviles. Si yo cuando estoy comiendo en un restaurante o estoy comiendo en casa estoy mirando el móvil o estoy mirando la tele o tengo, ¿sí? O sea, qué uso hago yo como persona adulta. Y luego también es importante o interesante saber cómo se sienten los niños y las niñas ante el uso que hago yo como persona adulta del dispositivo. Es una reflexión que no hacemos muchas veces. No les preguntamos cómo se sienten, ¿no? Stichu que decía antes, ¿no? Se sienten muy solos, porque a lo mejor tienen un problema y no tienen con quién contárselo. Y cuando te lo vas a contar, tú estás con el móvil. Entonces, preguntar también en ese diagnóstico, que muchas veces pasa por la escuela, ¿no? De cómo se sienten ellos y cómo se sienten ellas ante el uso que haces tú como referente del móvil, pues es importante, ¿sí? Porque nosotras somos las influencers de nuestros hijos, ¿sí? Y lo que vean en casa, pues igual es lo que van a replicar. Bueno, con todas estas encuestas se hace una recogida, ¿no? De todos los datos y a partir de ahí decimos, venga, ¿hacia dónde vamos? Próximos pasos. ¿Qué hacemos? Es una escuela que necesitamos todavía sensibilización, porque todavía estamos muy verdes y necesitamos hacer charlas para sensibilizar. Necesitamos hacer talleres, necesitamos hacer tertulias con los niños y con las niñas. Bueno,
vemos a ver, ¿no?, el plan de acción que vamos a hacer en cada centro. Y luego los ritmos son distintos. Hay centros pues, que van como apisonadoras y hay centros pues, que vamos más pasito a pasito pues, por tiempos, porque somos escuelas más pequeñas, no hay tanta gente en el movimiento. Bueno, pues decidimos un poco cómo andamos, ¿vale? Y a partir de aquí sí que es importante el decir, vale, vamos a organizar. Por ejemplo, nosotras ahora hemos hecho, ¿no?, os decía que nos hemos juntado 4 centros y los Herrán y vamos a hacer un taller con Miren Ros sobre el uso de los dispositivos, ¿no?, el uso del smartphone, si necesitamos o no necesitamos tener un smartphone. Y eso lo vamos a hacer en mayo, vamos a hacer esa acción. Otra acción que hemos hecho es en el EH6, hemos recomendado una lectura del libro de Iku Sessin, de Invisible, de Eloy Moreno, y hay toda una unidad didáctica para el trabajo de esa lectura y se van a hacer tertulias con los diferentes niños de LH6. Bueno, ahí decide cada centro lo que quiere hacer. Y a partir de aquí veremos a ver cómo ha funcionado esto y qué hacemos, ¿no? Y si ha funcionado, si no ha funcionado, si tenemos que hacer pues, otra acción de cara al curso que viene, ¿sí? Pues eso es un poco cómo nos estamos organizando. Y ahora yo os digo un poco lo que está como establecido y ahora Estichu os contará su experiencia como ama de Armentia. Vale. Y la evolución. Sí, parece que ahora funciona. Bueno, yo os voy a contar nuestra historia en la Ikastola Armentia. Sí que, como ha dicho Ainhoa, vinimos algunas madres a escuchar a Telmo Lazcano y a Maite Ornazábal la publicación de su libro, ¿no? Y ahí nos reconocimos como madres de la Ikastola Armentia y nos miramos y hablamos de que estábamos preocupadas sobre este tema, ¿no? Pero también nos juntamos a raíz de que viniera Miren Ros a los ciclos pedagógicos que se hacen en la Ikastola Armentia, tenemos suerte, y en febrero-marzo vienen varios ponentes a hablar sobre temas, ¿no? Y en 2023 vino Miren Ros a contarnos su experiencia en Zarauz, ¿vale? Y ahí estas madres que nos habíamos reconocido, pues nos juntamos y empezamos a pensar qué podíamos hacer. Aún no conocíamos nada al Txaburua, no conocíamos a Ainhoa, no nos conocíamos. Y nos juntamos y empezamos a contactar con Al Txaburua Tolosa, les pedimos permiso para coger el nombre y nos dijeron que sí. Y bueno, pues entre esto ya llega 2024, ¿vale? Y en 2024 nos juntamos con el equipo directivo de la Ikastola, nos recibieron con las manos abiertos, que encantados, ¿no? Les dijimos a ver si querían participar con nosotras de este grupo, ¿no? Pero ellos nos dijeron que no, dijeron que ellos iban a trabajar por su lado con el profesorado y con los alumnos, y que esto era un grupo de padres, ¿no? Y que nos dejaban las salas, nos dejaban poder hacer comunicaciones a través del email de la Ikastola, pero separados, ¿vale? Lo vivimos un poco regular, pero bueno, dijimos adelante, ¿no? Nos seguimos juntando, nos seguimos reuniendo nosotras tres y empezamos a pensar en objetivos, cuáles son los objetivos. Y establecimos estos objetivos, ¿no? Ser compañeras en este aprendizaje, formarnos, crear una red, crear una concienciación y retrasar el uso del smartphone. Hablamos con la Ikastola y sí que necesitábamos un logo, ¿no? Y les pedimos para involucrar un poco a los chavales que si los de bachiller de arte nos podían hacer algún logo, ¿no? Y así también darnos a conocer un poco entre el alumnado. Nos dieron varios modelos y elegimos este, ¿vale? Bueno, pues ya nos empezamos a hacer presentes en la Ikastola. Y en febrero del 24 vino de nuevo Miren Ros, que lleva 3 años trabajando con nosotros en la Ikastola este tema, y allí nos presentamos como grupo, dimos nuestro email y les convocamos a las familias, a padres y madres, para que vinieran a una reunión en marzo. Y tuvimos 60 respuestas de familias, nos llevamos un subidón. Y en la primera reunión vinieron 25 madres y padres. Primero pongo madres porque la mayoría fueron madres, pocos padres. Y bueno, y empezamos a trabajar.
Y hicimos 3 grupos de trabajo. Uno que era para trabajar los compromisos, otro para trabajar la formación y otro para hacer un buen uso, un decálogo, ¿vale? Cada grupo tenía unos 10-12 padres, ni madres, y ahí nos pusimos en marcha. El grupo de compromiso ya sacó en junio del 24, primero hizo un estudio, como ha contado Nuria, cuál era la situación del móvil en nuestras familias, ¿no? Y vimos que a la mayoría de los que en ese año, el año pasado, estaban en DBH-BAT, ya tenían todos móviles, menos 5 chicas, estaban sin móviles, y ya todos los de segundo de la ESO tenían móviles, tercero, cuarto y bachiller, ¿vale? Así que decidimos mandar los compromisos solo hasta LH6, ¿no? Y entonces estos son los datos que obtuvimos, En julio del 24 firmaron retrasar, les mandamos a través del email de los profesores, de los tutores, llegó un barrido a toda la Ikastola hasta sexto de primaria, si se firmaban y se comprometían a no entregar el móvil hasta finales de primero de la ESO. Y nos contestaron 156 familias, ¿vale? Ahí tenéis los datos. Yo en ese momento estaba en el LH5, mis hijos estaban en el LH5 y firmaron 31 familias. Los de LH6, 26. Volvimos a mandar los compromisos otra vez en diciembre del 24. Ya de BH-BAT, ¿no? Ya había bajado. Solo 19 familias se comprometían a no entregar el móvil hasta finales de primero de la ESO. Sin embargo, en el LH6 subieron a 44. Y estos son los datos, pues eso, que tenéis a nivel de primaria, ¿vale? Miren Ross lleva trabajando 3 años este tema con la Ikastola, ¿no? Y ha ido recopilando datos en los alumnos del LH5, en quinto de primaria, y trabajando con los padres, ¿vale? Entonces, en el año 2022-23, en ese curso, el 21% de los niños de quinto de primaria ya tenían móvil. En el curso 23-24 el 8% y este año el 3%. Bueno, se ha trabajado, ha merecido la pena. Perdona, Esti. Hoy mientras preparaba la presentación estaba mi hijo en casa y ha visto la slide esta que estás presentando y me dice, mamá, ¿me explicas qué es esto, no? Y le he explicado la evolución y me dice, entonces hemos ganado. Y digo, hombre, pues bien, bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Y la siguiente diapositiva es la que Miren Ross trabaja con los padres, ¿no? Nos junta a las familias del LH5, ¿vale? Entonces, en el curso 22-23 les pregunta, ¿cuándo le vais a dar o vais a comprar el móvil, el primer móvil a vuestros hijos y hijas, ¿no? Y en el curso 22-23 la mayoría se lo iban a comprar a los 12 años, que es la franja roja. El siguiente porcentaje amplio es el de 13, que es la franja amarilla, 14 la verde y no sabe la azul. En el año 23-24, que corresponde a mi año, cuando nos preguntó a nosotros, aparece la de 16, la morada, y sigue, y la más amplia es la de no sabe. Estábamos dubitativos, ahí empezamos a reflexionar, ¿no? Cuándo se lo vamos a entregar, pero ya la de 12 y la de 13 ha disminuido. Y este año ha vuelto a preguntar, ¿y qué he obtenido? Que la franja mayoritaria es la morada, la de 16 años, ha aparecido la de 18, la azul, marina, la de no sabe ha disminuido y la de 12-13 pues también ha disminuido significativamente, ¿no? Está entre 14 y 16. Bueno, hemos avanzado, ¿no? La Ikastola también se ha puesto a trabajar, y ha trabajado mucho este tema, nos mandó en septiembre un decálogo del buen uso, nos hizo una difusión a todas las familias, y ha regulado el uso con los alumnos. El uso del móvil está totalmente prohibido a todos los niveles, incluso en las excursiones, cuando se van de viaje de fin de estudios y en los barneteguis. Si se les pilla usando el móvil, se lo van a requisar y se lo llevan a secretaría. Y dejan opción a los padres de recogerlo cuando quieren. Hay padres que lo recogen a la hora y hay padres que están una semana sin recogerlo.
Lo dejan un poco al uso, al criterio de los padres, pero se han encontrado, hablando con un compañero, que decían, joe, este lleva aquí con una semana sin el móvil, requisado por el instituto. Han regulado el uso en el profesorado no puede hacer uso del móvil delante de los chavales, solo en la aula de profesores, en la sala de profesores y a unas horas concretas, ¿vale? Y también han regulado el uso del móvil con los padres. Hay carteles en la entrada de la Ikastola y dentro del patio donde no se permite usar el móvil, y la verdad es que se está cumpliendo. Somos los que más nos cuesta cumplirlo, pero yo alguna vez que iba a buscar a mis hijos y me han llamado por teléfono y he sacado un móvil, la gente me mira como está cometiendo delito, me tengo que ir a una esquina a hablar por el móvil, ¿vale? Y otra cosa súper importante, que han regulado el uso del móvil en los eventos que hacen los chicos y chicas que nos exponen en, pues, por ejemplo, el día 27 de abril. El día 27 de abril nos cantan los chiquis a la entrada de la Ikastola, nos cantan la canción de la retreta, ¿no? Y vamos los padres, madres, abuelos, tíos a verles, ¿no? Y el 27 de abril del año pasado, del 2024, no veíamos a nuestros hijos, solo veíamos el móvil, esta imagen. Veíamos nuestros hijos a través, y a nuestros nietos y nietas a través del móvil, ¿no? Lo han prohibido, y en diciembre del 24, el 22 de diciembre, fuimos a verles cantar villancicos, no había nadie. Sacaron 3 padres el móvil y vino un encargado de los móviles, un profesor con un chaleco amarillo, diciéndoles, no podéis usar el móvil, ¿no? Entonces, por fin hemos conseguido ver a nuestros hijos y hijas con nuestros ojos. Así que, bueno, la verdad que nos ha felicitado Miren Ross y la Ikastola también ha mandado un email de felicitación y, bueno, seguimos trabajando. Sí que ahora nos hemos apagado un poco, estamos haciendo menos iniciativas que el año pasado, pero sí que vamos a volver a mandar los compromisos y a ver si conseguimos que esto siga. Vale. Claro. Bueno, es una carga de fondo, ¿no? Ya sabemos Sí, que sí. esto y lo suyo es que tengamos relevo, ¿no? Porque nosotras nos iremos y que las que sigan, ¿no? También nos cojan el testigo y que sigan con esto. Claro. Bueno, pues eso es lo que un poco queríamos contaros, y ahora lo que decimos, ¿no?, a todos nuestros compañeros, a vosotros, para que lo difundáis un poco entre vuestras familias, entre vuestros vecinos, entre vuestros amigos, que si os sumáis al movimiento, que si luchamos juntos, pues los objetivos se hacen realidad con mucha más facilidad, mucha más eficiencia y mucho más rápido, porque esto también se necesita que se haga ya. No podemos esperar, no podemos seguir dejando, ¿no?, que haya niños y adolescentes que sigan un poco ahí en ese silencio y que nadie les estemos escuchando. Así que, bueno, damos a conocer los riesgos y intentamos ir todos a una, así que os pedimos que nos ayudéis. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacernos, algo, no sé, que se os pase por la cabeza. Hola. Quería preguntar, después de tanto tiempo que se ha pasado sin el móvil, ¿se ha notado esos niños mejoría de muchas cosas, de actitudes y de lo que se veía que se iba perdiendo usando el móvil? ¿Se está estudiando eso? Sí, hay estudios que son a corto plazo, pero sí que han demostrado de pasar pues 8 semanas sin el móvil, disminuyen otra vez las escalas de ansiedad y depresión, mejoran, disminuye el síndrome de abstinencia que tienen de adicción, de los trastornos por adicción a los videojuegos. Mejora las calidades humanas, ¿no? Y están saliendo estudios retrospectivos, ¿no? Es difícil estudiar esto a nivel científico, y no podemos correlacionarlo y hacer un ensayo clínico ciego, porque también nos encontramos con barreras éticas, y es complicado, y son estudios más bien observacionales, pero sí que se están viendo. Yo os recomendaría, no sé si lo conocéis o no, pero este año de verdad que
los medios de comunicación nos han ayudado mucho y están también preocupados. Hay periodistas muy preocupados que están haciendo una labor sobre esto. Y yo personalmente, bueno, todos, porque en nuestra página web de Altza Burua lo veréis, hay un montón de documentación y bueno, aparte de libros y demás, hay documentales, y de ETV, no sé si la generación Click, especialmente nos gusta mucho porque hay adolescentes y niños que hablan de sus casos, de sus experiencias reales, y la verdad que impresiona cómo lo cuentan y impresiona que nos den ese feedback de decir, bueno, pues cuando han dejado, ¿no?, de utilizar el móvil o las redes sociales, cómo se han sentido. Yo os recomiendo verlo, es súper interesante y se puede ver incluso con nuestros niños para que ellos entiendan de qué estamos hablando y cómo están de mal algunos niños de su entorno y cómo han mejorado cuando han salido de ahí. Pues eso, que salga en la comunicación de la televisión comentando pues que el móvil no es bueno, también sería bueno. Hay. Sí, lo hay. Hay muchísimos, por eso para si entréis en la página, y para todo el mundo en general, me imagino. Para todo el mundo en general. Lo que pasa es que nosotros enfatizamos en que son los niños y los menores, ¿no?, los que nosotros tenemos obligación de proteger y ellos tienen muchísima más vulnerabilidad, claro. ¿Y cuánto tiempo se podría usar sin que afecte tanto? Las recomendaciones son a partir de los 16. Ya, pero sí, es que, bueno, es que sin el móvil hoy en día no se puede vivir, vamos. Sí se puede. Nos hemos hecho adictos para consultar cualquier cosa, para comunicarte, para reunirte con tus amigos, con los WhatsApp, en fin, muchas cosas se usan con los móviles. Sí, nos han traído ventajas, y es desde luego que han traído ventajas, pero está en el buen uso, en el buen uso del mismo, y que nuestros chicos y chicas no tienen cerebro para controlar un buen uso y que nosotros les tenemos que ayudar en ese proceso. Y tenemos que estar con ellos, enseñarles. Lo van a hacer mal, porque cuando yo aprendí a andar en bici me caía, pero estaba ahí mi padre acompañándome, enseñándome lo que tenía que hacer hasta que me soltó, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, acompañarles en este proceso. Y bueno, pues que se sigan vigilando a ver si se llega tanto el no usar el móvil, que esos beneficios también, que se investigue también eso. Sí, hay estudios abiertos. Muchísimas gracias por la presentación. Yo es un tema que me preocupa muchísimo. Entonces, yo estoy en un grupo de nuevas tecnologías en mi centro, yo creo que también es asociado de Altza Burua, y hay algo que habéis dicho que quería confirmarlo, porque yo personalmente, o la impresión que tengo por mi experiencia, es que inicialmente hemos estado muy solos. Y el centro educativo, los centros, el nuestro también, por ejemplo, a pesar de, pues de haber un grupo de padres y madres, ¿no?, con inquietudes en torno a las nuevas tecnologías, el móvil es un área, no es la única, han tardado en ser sensibles a este tema, o todos los sensibles que nosotros creíamos que deberían serlo. Y por un comentario que has hecho tú, creo que vosotros también, ¿no?, el conseguir esa sensibilidad por parte del colegio, pues se ha llevado su tiempo, o han tenido que haber muchas más noticias en prensa, ¿no?, y decisiones de otros países que deciden en un momento dado no invertir en digitalización o plantearse un poco todo para que se activen más. Y yo creo que también, por ejemplo, y no sé si es algo que compartís, la actitud del gobierno vasco, ¿no?, poniéndose un poco de lado, no ha favorecido. Entonces yo creo que también parte de la actitud de los colegios es, ante ese vacío, ¿no?, esa libertad, no sé cómo lo plantea el gobierno vasco, pues tampoco quieren mojarse, ¿no?, y esto no ha ayudado a definir y a pensar realmente qué es lo mejor para los chiquis, la verdad. Es que hay una campaña, iniciamos una campaña abierta por eso, un poco para el apoyo, para que todos vayamos a una, y en la que recogimos más de 20.000 firmas. Hay una campaña en la página que también podéis entrar y firmarla, en la que se solicitaba un poco ayuda en el tema de regular, regular desde arriba, regular, y se ha presentado en el Parlamento 3 compañeros de Altza Burua,
con muchísima argumentación y con expertos y con documentación de peso, lo presentaron ante el Parlamento Vasco exigiéndoles, por favor, que regularan este tema porque nos parece muy importante y se insiste en ello. De momento es verdad que ha dejado, bueno, sus argumentos, ellos nos dan un poco su argumentación sobre el tema, pero sí les pedimos que ayuden a regular los espacios libres de móviles, por lo menos en su área, ¿no? Que es la educación y los colegios, que es la base un poco para nuestros menores. Y una pregunta, porque yo otra de las áreas, yo por ejemplo soy optimista porque yo creo que cada vez hay más evidencia científica y más concienciación poco a poco. Entonces, para los niños que ahora mismo están en tercero o segundo y así, yo creo que ellos este problema ya no lo van a ver. Yo creo que van a llegar a la ESO y seguramente a lo mejor con un poco de suerte ni siquiera en tercero o cuarto de la ESO tienen móvil, ¿no? Entonces yo en ese sentido soy optimista. El movimiento, una pregunta, ¿tiene alguna postura, por ejemplo, con respecto a los ordenadores? Porque al final también el ordenador, bueno, pues suele estar conectado a Internet y cuando con fines pedagógicos dicen no, los niños tienen que tener su propio dispositivo, su ordenador, bueno, pues esa puede ser otra puerta por la que te enfrentas al mismo problema, no solo los móviles, que es lo más obvio. En este sentido, ¿cómo lo planteáis? A ver, ahora uno de los objetivos de Altza Burua con Telmo Dazcano nos estamos juntando a nivel profesional para buscar evidencias científicas y trabajar la desdigitalización en las aulas, ¿no? Ese es el siguiente paso, ¿eh? Ahora yo estoy participando en la elaboración de este documento por mi parte de salud mental y pues estamos pediatras, de médicos que somos padres y madres de niños y niñas de Altza Burua y luego también están desde educación también padres y madres, desde periodistas, diferentes profesionales trabajando en este documento para llevarlo al Gobierno Vasco a Educación. ¿Y hay alguien de Gobierno Vasco implicado o sois vosotros quienes os tenéis que movilizar? Pues somos nosotros. Estamos ahí. Estamos ahí. Esto es uno de los objetivos ahora de Altza Burua. Y ahí estamos este año, no sé si para junio lo quieren llevar, ya el documento, nos lo han pedido ya y bueno, a ver cuál es la respuesta, ¿no? Porque toda la inversión que ha habido desde educación les mareamos también a los profesores, ¿no? Ahora cambiar todo esto, volver al papel otra vez, ¿no? Bueno, y creo que también hay que enseñar al funcionamiento y acompañarles a nuestros menores, enseñarles las nuevas TIC, ¿no? Pero es solo una asignatura, esa es mi opinión. Una asignatura y el resto de las competencias y asignaturas tienen que trabajarse de otra manera. Ahí estamos. Vale, bueno, luego igual te pregunto. Vale. Gracias. Bueno, pues es que ricasco. Y nada, os animamos a las padres y madres que habéis levantado la mano, que estáis en AMPAs o en colegios, pues que sigáis, que podéis llevar esta idea a vuestro colegio. Sí, que muchas gracias a Marta de la biblioteca, bueno, que es con quien hemos estado hablando, a Telmo Lazcano porque nos dio luz y nos apoya en esto, a Olaya, yo quería decir, la compañera que también un poco nos apoya, y a Esti, que está aquí con nosotras, que no le hemos dejado hablar, que éramos muchas, pero nos ha ayudado mucho y nos ha apoyado mucho en este trabajo. Vale.